Primeras. Que esa imagen no me gustó ya porque no se le ve. Lo que yo necesito que se vea es lo siguiente. No, eso tampoco me sirve. Mm, mm, bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Mm, bueno, no utilicemos este entonces. Resulta que aquí ustedes no alcanzan a ver, pero uno tiene algo anatómicamente hablando que se llama la espina ilíaca anterior superior. ¿Saben qué es? No. Bueno, nuestra pelvis, el hueso ilíaco o el ala ilíaca, si ustedes se tocan alrededor, ya les digo dónde, aquí, en esta parte, no sé por qué no me deja dibujar, cargar, está dejando de dibujar. Ah, ya. Si ustedes se tocan aquí, en esta parte, ¿cierto? Ahí van a sentir un hueso, una puntica de un hueso, eso se llama la espina ilíaca anterior superior, y es la proyección de los huesos ilíacos que hacen parte de la pelvis. Entonces, este se llama la espina ilíaca anterior superior. Cuando uno hace y dibuja una línea entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo, ¿cierto? En la unión, y lo divide en tres, en la unión del tercio medio y el tercio distal, es decir, aquí, ese es nuestro punto de McBurney. Entonces voy a borrar todo esto para que dibujarlo solamente ahí. Ya lo localizamos. Y ahí donde está este puntico rojo, se lo voy a repintar, ese es nuestro punto de McBurney, ¿cierto? Entonces, ese es el punto donde en teoría, por anatomía de superficie, ahí va a quedar el apéndice. Entonces, ahí va. Existen los signos que ustedes quieran. Recuerden que dijimos que los signos de irritación peritoneal era estimular las fibras A de qué hoja del peritoneo. ¿Es el de Meissner? ¿El de qué? ¿El de Meissner? ¿Meissner? No. ¿Cuántas hojas tiene el peritoneo? La ciudad. La parietal y la visceral. ¿Y eso? ¿Qué tipo de fibras de receptores dolorosos hay Los en nociceptores. la La visceral? fibra no es para la parietal. Eso, lo que yo estoy buscando es que las fibras A que están en la parietal, que son las que me dicen dónde está localizado el dolor exactamente, o sea, que la hoja visceral, que es la que está pegada al apéndice, toque la hoja parietal para saber exactamente dónde le duele. ¿Listo? Entonces, tocar aquí en el punto de McBurney es importante justamente para saber eso. Sí, que se toquen las hojas del peritoneo y saber si ahí es realmente el dolor. Entonces, ahí es donde está. Si yo toco y cuando suelto duele, ¿cómo se llama ese signo? Un Blomberg, correcto. Ahora, si yo cojo el punto de McBurney, digamos del otro lado, aquí, si yo toco aquí y suelto, pero me duele en el lado derecho, ¿cómo se llama ese signo? ¿No es el Rosen invertido? Sí, invertido. Rossing, no Rossing invertido, porque el Rossing invertido es para enfermedad diverticular, es del Rossing. Muy Ok. bien. Si yo toso, le digo al paciente tosa y le duele en la fosa ilíaca derecha, ¿cómo se llama ese signo? Dunphy. Dunphy, exacto. Y así hay una infinidad de signos. No hay ningún signo que sea, que yo diga, veas que si yo tengo
Blomberg, tengo apendicitis. No. Si yo tengo Morphy, tengo colecistitis. No. Los signos de irritación peritoneal simplemente están descritos para saber que si usted une las dos hojas del peritoneo, hace que las dos hojas que estaban separadas por la razón que sea, se toquen, va a generar dolor. ¿Listo? Entonces, este paciente que estábamos viendo acá, 18 años, 3 días de dolor, masculino, dolor del misogastrio que le migró a la fosa ilíaca derecha, no tiene fiebre, no tiene náuseas pero no vómito, no tiene hambre y al examen físico dolor a la palpación y no signos de irritación peritoneal, es decir, no tiene nada de lo que estamos hablando acá. Entonces la pregunta es, ¿tendrá apendicitis? ¿Sí o no? Entonces, como yo les dije que esto no es tan claro como en la colecistitis, entonces uno ¿qué hace? Uno calcula un riesgo. ¿Qué riesgo tiene este paciente para tener apendicitis? Y en general hay 3 opciones. Uno dice, no tiene riesgo, es decir, no creo que tenga apendicitis. Entonces usted lo observa y no más. Y esta observación es para definirle un egreso, ¿cierto? O usted dice, sí, tiene un riesgo muy elevado. Como yo creo que sí tiene, entonces lo llevo a cirugía. O usted dice, no sé. Si usted no sabe, debe tomar una imagen. ¿Listo? Esto es lo que nos explica o lo que nos dice las escalas. ¿Qué tan probable puede ser que tenga? No me está diciendo, por ejemplo, como en la colecistitis, si tenía o no tenía, no. Acá es una probabilidad. ¿Listo? ¿Qué imagen tomamos? Entonces, generalmente la imagen que vamos a tomar se llama un TAC, una tomografía. ¿Listo? Del abdomen. En general, cuando tenemos un dolor abdominal que no vamos a llevar, quitándolo la patología biliar, en general cuando tenemos un dolor en un abdomen que no sabemos si tiene que ir a cirugía o no, hay que tomarle una imagen. Y generalmente esa imagen es un TAC de abdomen y siempre con contraste. ¿Listo? Porque el contraste es el que nos permite saber dónde estamos y qué estructura estamos viendo. ¿Vale? Entonces, siempre que tengamos dudas, independientemente de la patología que sea, vamos a pedir una imagen. Entonces, ahora sí, apliquemos el Alvarado. Entonces, dime. ¿La cirugía sería la apendicectomía? Exacto, la cirugía sería... Sí, porque si usted me dice apendicotomía, pues tenemos problemas. Apendicectomía, correcto. Que se puede hacer abierta por la parotomía o por la paroscopia. Que ustedes ya saben qué significa eso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, bueno, no me asusten, pues, no me asusten que no responden. Muy bien, listo. Sigamos entonces. Ahí, ¿qué le pasó a esto? Listo. Entonces, saquémosle a este paciente el Alvarado y lo clasificamos. Entonces, vamos a empezar a sumar aquí. ¿Tiene migración del dolor? Sí. Va 1. Listo. Quitémosle esto. Pero les quito esto de acá para que no le salga. Listo. ¿Tiene migración? No, esto no me quiere salir. Listo, ahí a ver. Listo, tiene migración del dolor. Muy bien. ¿Anorexia? ¿Qué es anorexia? El paciente no quiere comer. Que no quiere comer, o no vayan a decir que es que está bulímico, que no, que no quiere comer, pero no quiere comer por la enfermedad. ¿Tiene anorexia? No.
Sí, Ahí dice, no tiene hambre. sí. Entonces tiene anorexia. Van 2. Náuseas. Sí. Sí, pero sí vómito. Listo, entonces van 3. ¿Tendrán dolor en el cuadrante inferior derecho? Sí, Listo, van 5, porque ahí le sumamos 2. Dolor al rebote, dolor al rebote, ¿qué signo de irritación es? Bloomberg. ¿Blumberg? Dober, ¿Tiene Blumberg? no. No, porque no tiene signo de irritación peritoneal. Ajá. ¿Tiene fiebre? Tampoco. No. Poco. Y los siguientes puntos son leucocitosis, y cuando aquí dice, esto significa desviación a la izquierda, vamos a ver si les muestro acá en un momentico. Profe, ¿hay una serie también neutrofilia? Desviación a la izquierda quiere decir neutrofilia. Les quería explicar por qué, pero no encuentro la gráfica. Bueno, de esto que dice desviación a la izquierda quiere decir neutrofilia. Resulta que en los hemogramas antes los reportaban con unas gráficas que hablaban del tamaño de los leucocitos. Cuando uno tiene una infección o una inflamación y se producen neutrófilos, los neutrófilos nuevos, ¿cómo creen que van a ser? ¿Grandes o chiquitos? Pequeños, ¿no? Pequeños, porque hay que hacer todo muy rápido. Entonces, cuando ustedes siempre escuchen que haya desviación a la izquierda, lo que esto quiere decir es que si uno tomara el hemograma y le hiciera una gráfica, uy, perdón, se me quedó retorcido, le hiciera una gráfica, peor, y acá hablemos de tamaño versus número, ¿cierto? ¿Cómo será el hemograma de una persona normal? Se lo voy a dejar acá. El hemograma de una persona normal va a haber un número generalmente constante y un tamaño constante, va a ser así, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo una infección? ¿Cómo, cómo creen que, cómo creen que va a ser el número? Claro, y el tamaño pequeño, entonces ellos hacen esto. Entonces, ¿qué pasó con la gráfica? ¿Se desvió hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces pasó de estar a la derecha a la izquierda. Entonces eso explica por qué cuando uno tiene neutrofilia, le dicen a uno un hemograma con desviación a la izquierda. ¿Listo? O sea que cuando ustedes lean un hemograma y está desviado a la izquierda, eso es como de médicos pues viejitos. Entonces quiere decir que hay neutrofilia. Entonces, ¿qué nos falta para este paciente? Laboratorio. Laboratorios, ¿listo? Este paciente tiene 18.000 leucos con 14.000 neutrófilos. ¿Cuánto tiene entonces de Alvarado? Leucocitosis mayor a 10.000. ¿Y cuánto le da esos puntos? 2. Pues van 7. ¿Y desviación a la izquierda tiene? Sí. O sea que le da 8. ¿Qué hacemos con un paciente que tenga Alvarado de 8? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Dónde lo paramos? No, ¿A no cirugía? sé o sí. Cirugía. Sí, entonces ¿a dónde lo llevo? A cirugía. Correcto. Cambiemos esto. 8.000 leucos. 7.000 neutros. ¿Qué Alvarado nos da? Probable, pero no sabemos. 5. ¿Qué hacemos? Estudios imaginológicos, ¿no? Ahí se haría el TAC. Correcto. ¿Listo? Ahora se los cambio acá. 18.000 leucos. 14.000 neutros. Pero no migró. Duele la fosa ilíaca derecha. No náuseas. No náuseas. No vómito. No tiene hambre. Entonces, migración del dolor, no. Anorexia, siento aquí un punto.
Náuseas, no. Dolor, sí, 3. Dolor a rebote, no. Temperatura elevada, no. Leucocitos, sí. Desviación a la izquierda, sí. 6 puntos. ¿Qué hacemos? Igual el tag. Ese tag. El tag, correcto. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Siempre que haya leucocitosis va a estar acompañada de neutrofilia? ¿O el paciente No puede presentar la generalmente. Por leucocitosis? ejemplo, la neutrofilia generalmente se da por las bacterias, ¿cierto? Ujú. Generalmente. Usted, por ejemplo, puede tener una infección por virus. Entonces ahí no va a haber generalmente neutrofilia, sino va a haber un aumento en los linfocitos. ¿Listo? Una linfocitosis. O usted puede tener una infección por parásitos, entonces no van a ser los neutrófilos, sino los eosinófilos. los que están probados. ¿Listo? Eso depende. O usted puede tener una infección mixta, entonces ahí empieza usted empieza como a jugar. ¿Listo? Sí, profe, Bueno. gracias. Entonces, esto se trata de eso. Ahora, vamos a hacer este mismo paciente, pero vamos a hacerlo con el aire score. Entonces utilicemos copiar. Vamos a pegarlo acá. Pues miren, acá tengo el aire score. Este es el mismo paciente, pero vamos a sacarle el aire score. Y aquí es donde vamos a ver lo de las áreas grises. ¿Listo? Entonces, este paciente, vamos a hacerle aquí este paciente tiene dolor, pero como mejor acá, esto acá, listo. Este paciente que estamos viendo acá, según el aire score, ¿tiene dolor en la fosa ilíaca derecha? 1 punto, listo. ¿Vómito? No. No, listo. ¿Tiene rebote? No, No. ¿Temperatura? tampoco. No. O sea que va 1 punto todavía. Leucocitosis, entre 10.000 y 14.900, Sí, sí tiene. pero mayor a cuánto? A 15.000. O sea que 15.000. ¿cuántos puntos? 2. O sea que vamos 3. Muy bien. ¿Tiene neutrofilia? ¿Cuánto? 14.000 sería mayor al 85. ¿Le da mayor a 85? No lo he sacado. Lo vamos a confiar en ustedes. ¿Es mayor al 85%? Si 18.000 es el 100%, 14.000, ¿cuánto es? Una regla de 3 ahí. No, le faltan 400 para ser mayor de 85. Entonces me da 1 punto. Entonces, Menor. 4 puntos. Listo. ¿Y qué nos falta ahí? O sea que también hay que pedirle que al paciente, que en la sospecha Una persiste. PCR. Correcto. Tiene una PCR de 40. ¿Cuántos puntos? 1. 1. Muy bien. Y entonces este paciente me dio para 5 puntos. 5 puntos, ¿qué hacemos? ¿Una imagen? Una imagen, correcto. No, aquí lo mismo. No, baja probabilidad, observo. Intermedio, no sé, imagen. Alta probabilidad, cirugía. Vamos a cambiar las variables a este paciente. Entonces resulta que este paciente tiene lo siguiente. Tiene una PCR de 50 y tiene... No, dejémosle la PCR de 40. Y tiene lumbar positivo. Entonces, vamos a ver. ¿Dolor en la fosa ilíaca tiene? Sí, 1 punto. ¿Vómito tiene? No. ¿Rebote? Sí. Entonces está aquí la primera área gris. Dice leve, moderado, grave. ¿Qué es leve, moderado, grave? Es subjetivo. Es el que lo tocó.
el que lo tocó. Entonces ahí uno cómo hace para saber. Pues esto es subjetivo, entonces depende. Vamos a colocarle que tiene una moderada. Porque así lo tocamos. Van 3 puntos. ¿Tiene temperatura? No tiene, profe. No. Leucocitos, Sí, mayor de 15.000, o sea que eso me Sí. da sí. 5 puntos. Neutrofilia, También. mayor a 85. No. No es mayor a 85. Listo, 6 puntos. ¿Y la PCR? La tiene positiva, Un pero punto. es... Ajá. Listo, me dio 7. Pregunta, ¿dónde lo ubico? En cirugía. O en indeterminado. Mire que indeterminado va de 5 a 8. No hay que hacer imagen. Se Cirugía tiene o que imagen. pedir el tag, se tiene que pedir primero el tag y luego... Pero mire que ya aparece alta probabilidad de 7 a 10. ¿Qué hacemos? No, entonces a cirugía. Este es el área gris. ¿Listo? Este es el área gris. Eso es lo que yo les decía. Cuando yo estoy parado muy cerca, aquí, en intermedio, o aquí en alta probabilidad, donde yo estoy en esta pequeña área gris de acá, pues uno no sabe qué hacer. Aquí, ¿quién toma la decisión? El cirujano. ¿Listo? Entonces usted dice, vea, tiene un aire score de 7, o un Alvarado de 7, o un Alvarado cercano. ¿Qué hago? Depende. ¿Listo? Ahí sí lo decía el cirujano. Hay cirujanos que dicen, por ejemplo, yo digo, este paciente es hombre. Lo más seguro es que yo lo lleve a cirugía. Pero eso lo estoy diciendo yo, ¿no? No es que lo vayan a copiar así. Si fuera mujer, la llevo a TAC. Porque ya la mujer tiene más cosas que buscarle. El hombre probablemente no. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué hay que buscarle al hombre aparte de la apendicitis? ¿Cálculos? ¿Qué más? Cálculo, entonces también le pido un uroanálisis. Pero este uroanálisis no es para ver si el paciente tiene infección urinaria o no, es para ver si hay cristales de lo que sea. Buscando cálculos. Hay cristales, hay cálculos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Le toman la imagen. Aquí en la imagen, aunque sí hay un valor para la pared y todo esto, lo que le interesa a usted en la imagen es, ¿tiene cambios inflamatorios del apéndice? ¿Sí o no? Si tiene cambios inflamatorios del apéndice, pues ¿a dónde va? ¿Cirugía? La cirugía. Y si no tiene cambios inflamatorios del apéndice, ¿qué le hacemos? Lo podemos mirar, observar. Buscarle otra causa del dolor, no es apendicitis, búsquele otra causa del dolor. ¿Listo? Ahora, digamos que operamos a este paciente. ¿Qué hacer con el paciente? Entonces, si encontramos que tiene un apéndice hematosa, ¿qué hacemos? Ya lo operaron. Se tiene que quitar el cálculo. No, acá no es por cálculos, acá le quitan el apéndice, o sea, ya lo operaron. Y le estaba de hematosa. Salida. Sin antibiótico. ¿Listo? En la fibropunuleta, pues con antibiótico. Salida con antibiótico oral. Ve, y por cierto, no hemos hablado de una cosa. Cuando yo tengo sospecha de apendicitis y tengo leucocitosis y neutrofilia de una PCR elevada, ¿qué hay que iniciarle a los pacientes sí o sí? Antibióticos. Eso, antibióticos. ¿Qué antibióticos? Cefalosporina de tercera, de cuarta. De tercera, ¿y la cefalosporina de tercera con qué? ¿Solita? Pone con ampicilina también. Ampicilina y cefalosporina. De tercera. Con una quinolona. ¿Para qué? La pregunta es ¿qué quieren cubrir?
Los Aunque, profe, ahí no se podría dar metronidazol Claro, por eso, ¿qué quieren cubrir? para cubrir el tracto digestivo como tal. ¿Qué O tipo sea, de el bacterias? apéndice, pero de las bacterias Negativos, del tracto Gram digestivo negativas y cuáles más. y anaerobios. anaerobias. Yo presiento que a ustedes en algún parcial que alguien les vaya a hacer por aquí, le van a preguntar esquemas de antibiótico que cubran gram negativos y anaerobios. No sé. Como no se las veo claro, alguien se las va a preguntar en un examen. ¿Listo? Si es fibrina purulenta, salida con antibiótico. Antibiótico oral, que debe cubrir gram negativos y anaerobios. Ya en estos dos que están gangrenada y perforada, van a quedarse hospitalizados con antibiótico intravenoso. ¿Listo? ¿Claros? Preguntas de esto. Profe, yo tengo una pregunta. Por lo menos Dime. cuando está perforada y posiblemente hizo una peritonitis, ¿cuál tiene que ser el manejo? Cirugía. O sea, esto que yo les estoy mostrando acá, esto que está aquí encerradito en rojo, esto no me está agarrando. Esto que está aquí encerradito en rojo es cuando ya está operado. Ya se llevó a cirugía. No, o Son sea, hallazgos quirúrgicos. lo que quiero preguntar, qué pena, doctor, es cuando nosotros abrimos, sacamos el apéndice, pero vemos que también está haciendo una peritonitis, ahí, ¿cuál sería? Entonces la pregunta es, ¿qué es peritonitis? Es una irritación del peritoneo, una inflamación. Una inflamación, correcto, que está dada por una infección. Y es la peritonitis, nosotros la vemos, es como líquido abundante en la cavidad peritoneal, es decir, entre las dos hojas del peritoneo, que son la parietal y la visceral, ellas van a estar separadas por excremento o líquido fecal o el líquido que sea. ¿Listo? Entonces, ¿uno qué hace? Quita el líquido y lava la cavidad. En algunas ocasiones, si está muy feo, uno puede dejar el abdomen abierto para relavarlo en una segunda oportunidad. Si no, simplemente lava bien, toma muestrica para un cultivo y lo cierra. Pero eso es, o sea, la peritonitis se ve como pus en la cavidad. Los que entraron a cirugía a la vesícula conmigo, ¿qué hacemos nosotros cuando metemos el trocar y colocamos gas? Separar las dos hojas del peritoneo. Entonces, o cuando cuando hacemos cirugía, separamos las dos hojas del peritoneo, porque ese espacio, acuérdense que es virtual, simplemente está lleno de líquido pues normal, no de líquido purulento. ¿Sí te respondí la pregunta o muy enredado? Profe, o sea que esas son las pacientes que se operan y se les ponen malla a veces. No, ahí no tiene nada que ver con malla, no, porque nosotros no quitamos las hojas del peritoneo, las Ah, abrimos, pero nunca se quita, nosotros no quitamos el peritoneo, lo lavamos. Por ejemplo, los que entraron los que fueron el segundo domingo, los que entraron a las hernias, que ustedes vieron que habían un hueco, ¿cierto? En ese hueco, ahí separamos las hojas del peritoneo. ¿Qué había entre las tripas y el hueco? Aire. Ahí se separaron las hojas del peritoneo en eso. Cuando nosotros cerramos, el peritoneo absorbe todo ese aire y todo ese líquido extra y eso vuelve a quedar todo pegadito. Es difícil de explicarlo, pero cuando uno está en cirugía es más fácil verlo. ¿Sí les quedó claro o muy enredado? ¿O tienen otra pregunta? sí, está claro, profe. Listo, perfecto. Muy bien, qué bueno. Preguntas de apendicitis, entonces. Profe, yo tengo una pregunta. Por lo menos Dime. hay formas en las que el apéndice puede estar ubicada en las personas. En el caso de una apendicitis, Correcto. ¿es fácil hacerlo por la laparoscopia o habría que abrirlo totalmente? Pues depende. O sea, uno siempre debe intentar hacerlo todo por laparoscopia, ¿cierto?
obviamente en instituciones donde uno tenga el equipo y tenga digamos, el equipo y te lo paguen y todo esto. No, por ejemplo, en el San Juan de Dios no se hacen apéndices por laparoscopia. Es técnicamente más difícil, pero pues simplemente eso depende de la experticia del cirujano, de lo complicada que esté la cirugía. Depende, la verdad es que eso depende. ¿Otras preguntas de apendicitis? Yo, profe, si yo hago Alvarado, ¿tengo que hacer la otra o solo se hace una? No, solo una. Yo les traje estas dos porque son las que más se utilizan. Lo que más utilizo yo, por ejemplo, pero ustedes pueden utilizar, o sea, scores hay los que ustedes quieran. Ustedes van a ver que la mayoría de personas utilizan Alvarado, pero yo les traje este otro, simplemente es para que los comparen, para que los puedan, digamos, como conocer. Lo importante es aplicar una escala de riesgo y con la escala de riesgo, pues ustedes Hacer el manejo. tomar decisiones. Ajá, exacto, tomar decisiones, que eso es lo más importante, tomar la decisión. Esperen un segundito, qué pena. Cierro esto, ya. Listo. Muy bien, entonces vamos a hablar de otra patología que es la diverticulitis aguda. Listo. Lo primero es contarles qué es un divertículo. Un divertículo es una herniación. Acuérdense que nosotros tenemos acá las 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Resulta que en algún momento, por ejemplo, en el paso de algún vaso sanguíneo, esto puede estar aquí debilitado, ¿cierto? Puede haber aquí una especie como de hueco, de orificio, que es a través de donde pasan, pues, por ejemplo, los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay, por la razón que sea, que nosotros ya vamos a ver cuál es la razón de la diverticulitis, por la razón que sea, estas capas se van a herniar a través de este orificio y va a quedar algo como así. Quedan las 4 capitas aquí afuera. Entonces, esto, no sé si se entiende ahí. Esta es la capa del intestino: mucosa, submucosa, muscular y serosa. A través de algún orificio fisiológico, no tiene que ser creado, las capas del intestino se escapan por ahí y generan digamos, como esta bolsita, y esto es lo que nosotros llamamos divertículo. ¿Sí queda claro el concepto de divertículo? Profesor, que básicamente es como una inversión de las capas como tal. Ajá, exacto, se sale por un huequito. O sea, ya viene aquí así, y como ahí había un hueco, entonces hace lo siguiente, hace esto. ¿Sí? Sí. Listo. Esto se llama un divertículo verdadero o real. ¿Por qué? Porque tiene la herniación de las 4 capas histológicas, ¿cierto? Resulta que la enfermedad diverticular no es un divertículo real, es un pseudodivertículo. ¿Por qué es un pseudodivertículo? Porque él no tiene la herniación de las 4 capas, tiene la herniación de solamente una capa, y es la mucosa. Es decir, la mucosa viene por acá, se hernia solo la mucosa y llega y continúa. Las otras capas no se ven alteradas, y esto se llama un pseudodivertículo. Es decir, un falso divertículo porque no están herniadas todas las capas. ¿Cuál capa fue la que se hernió? Solo la mucosa. Pero para clasificar el divertículo, ¿se tiene que hacer una biopsia? No. Uno viéndolo Eso simplemente es como o sea, explicándoles qué es la enfermedad diverticular. ¿Listo? Simplemente es para que ustedes sepan. Dime. ¿Y cómo se va a herniar la mucosa y no se van a herniar las otras si están arriba de esa? Ya voy a explicar por qué. Ya voy a explicar por qué, no se preocupen.
¿Por qué ocurre esto? Recuerden que nosotros tenemos el colon, y el colon en condiciones normales, él se mueve, recuerden que tiene músculo liso, y tiene algo que se llama el peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento constante del intestino para que pasen las heces fecales, en este caso, desde el ilion terminal hasta el colon sigmoides y el recto, y finalmente puedan ser expulsadas. ¿Qué ocurre entonces aquí? ¿Cómo se debe mover el colon? El colon, esos movimientos, estos, digamos que cada cosito de esos que yo estoy haciendo es contracción y relajación. Entonces digamos que si este fuera el colon, lo estoy pintando pues como de manera de caricatura, aquí se contrae, aquí se relaja, aquí se contrae, en los espacios chiquitos se contrae y en los espacios grandes se relaja, ¿cierto? Para que esto funcione debe funcionar como segmentos, es decir, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Mientras el segmento 1 se relaja, se contrae, el segmento 2 debe relajarse, el segmento 3 debe contraerse, el segmento 4 debe relajarse, el 5 debe contraerse y el 6 debe relajarse, y así sucesivamente. Luego, cuando el 1, el 3 y el 5 se relajen, pues el 2, el 4 y el 6 deben contraerse. ¿Sí me entienden? Eso es un trabajo pues en equipo que debe hacer el intestino, y eso es lo que asegura que el flujo de lo que esté dentro del tubo siga un camino. Eso es lo normal, ¿cierto? ¿Qué es lo normal? El estreñimiento. ¿Por qué nos da estreñimiento? Porque comemos mal, porque nuestra dieta es alta en carbohidratos, en grasas, baja en fibra, porque nos tomamos sopa con arroz y papa y yuca, y no comemos, por ejemplo, avena, no tomamos granos, no tomamos una buena porción de proteína. Entonces, todo eso genera que nuestro intestino ya no funcione así, sino que funcione así. El segmento pierde esa función de trabajo en equipo, y hay varios segmentos que están relajados o contraídos y no funcionan en equipo, ¿cierto? Aparte de eso, no cambian en el tiempo, sino que este se contrae mucho tiempo, mientras el otro está relajado. Entonces, ahí es donde empieza a haber el problema. Entonces, el colon se vuelve disfuncional. Entonces, me dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con los divertículos? Pues resulta que yo les dije que el colon está irrigado por la mesentérica superior y la mesentérica inferior, pero ellos dan unos vasos terminales, ¿cierto? Que estos vasos generan unos pequeños vasitos cortos que entran a través de la pared intestinal y que hacen esto que nosotros estamos viendo acá. Generan una zona de debilidad que es fisiológica, no es una zona de debilidad que sea anormal. O sea, este es un hueco por donde tiene que pasar el vaso. Por aquí pasa uno, por aquí pasa otro, ellos tienen que pasar por ahí. Y esto genera un orificio en la pared. Entonces, en condiciones normales, pues no pasa nada porque ellos llevan un movimiento, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Pero aquí hay contracciones sostenidas. Si hay un aumento, unas concentraciones sostenidas, pues este músculo que nosotros estamos viendo acá, más grande, va a generar una mayor presión sobre el interior de la pared. Y al generar una mayor presión, lo que genera es que esta mucosa que está aquí, que es la capa más externa, salga a través del orificio. ¿Por qué no el resto de las otras capas histológicas? Porque esta capa muscular evita que la submucosa que están cerquita y la serosa que están cerquitas se vayan fuera de ella. Digamos que le sirven como de sostén.
y por eso es que solamente la mucosa hace la herniación. ¿Listo? ¿Dónde ocurre esto? En todo el colon, pero principalmente donde el colon es más duro, donde tiene las heces fecales más duras. ¿Dónde será esa parte? Descendente y sigmoides, correcto. Descendente y sigmoides porque aquí es donde está la materia fecal más dura y más formada. Y si el paciente ya tiene estreñimiento, pues estas heces van a estar aquí bastantes días y mayor fuerza va a ser el segmento. Entonces todo esto se va a llenar de saquitos y por eso es que es más común tener divertículos del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Claros hasta ahí todos? ¿O tienen preguntas hasta ahí? ¿Puede haber muchos divertículos o Muchísimos. solo? O sea, en el intestino pueden haber muchos divertículos. Muchísimos, puede haber muchísimos. Muchísimos es muchísimos. Y pueden estar, o sea, si yo tengo un pseudo divertículo, ¿puede haber un divertículo verdadero también? No es lo común. Generalmente los divertículos verdaderos dan en el colon derecho y dan en pacientes que tienen dietas normales. Y ya es por debilidades o por alguna causa pues genética, pero no. Lo que nos da a nosotros en Colombia, en Occidente, es pseudodivertículos por comer mal. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. En el caso, bueno, ¿la presencia de los divertículos en sí es la enfermedad o la inflamación de ellos? La enfermedad es la inflamación. Ya o sea, la diverticulitis. La diverticulitis, sí. Eso pues digamos que es una enfermedad, pues sí es una enfermedad, pero no es una enfermedad que te mate, pues. O sea, por tener divertículos, usted se puede morir con divertículos y no pasa nada. Se vería así, miren. Y en la vida real, vamos a ver si tenemos, si nos muestran uno. Aquí les vamos a, no sé si ustedes están viendo la imagen, pero igual yo se los voy a pegar acá. Esto es una imagen, si vemos el colon, que se hizo por dentro. ¿Ven estos huecos? Sí. O sea, el colon normalmente debería verse así como lo estoy señalando acá arriba. Ok. Estos huecos son los divertículos. Ah. Y por fuera, se los quiero mostrar, es por fuera. Vea, esta me gusta más. O sea que ahí se ve que la mucosa está comprometida, ¿sí o qué? Claro, está herniada. Miren este, así. Así se ve por dentro. Si yo lo estuviera viendo adentro y quiero mostrarles, a ver si se ve unos por fuera. Es que no me los muestro, a ver. Vamos a ver. Profe, una pregunta. El pseudodivertículo es la mucosa solamente, ¿cierto? Sí, correcto. Solo la mucosa. Solo la mucosa. Bueno, no veo imágenes reales del colon por fuera. Pero bueno, se ve como la imagen que yo les estaba mostrando. Vamos a ver, no. Vamos a ver. Es que les quiero mostrar una imagen. Ah, esta está buena. Ya encontré una. Miren esta. Ese es un colon visto por fuera, ¿cierto? Esto que estamos viendo aquí amarillo es grasita, ¿cierto? Estos punticos, vamos a ver si los puedo señalar de punto de verde. Estos bulticos, si ven que hay muchísimos, miren, aquí este es uno,
este es uno, este es otro, este es otro, este es otro, ¿sí los ven? Este, todos esos son divertículos, ¿listo? El colon no debe tener esas protuberancias, entonces, esos son los divertículos del colon, que es los que yo les intento como pintar acá. Entonces, generalmente, ¿quiénes tienen divertículos? Mujeres mayores, los hombres también podemos tener, pero mujeres mayores de 50 años, gorditas, con estreñimiento. Pero lo que dice el compañero es verdad. Usted puede tener... espérame un segundito. Perdón, que espera un segundito acá. Ya, qué pena con ustedes. Ahora sí, sigamos. Bueno, entonces les estaba contando que tener divertículos, pues sí, o sea, todo el mundo puede tener divertículos, pero lo importante es que ellos se inflaman. ¿Por qué se pueden inflamar? Entonces, acuérdense que yo les dije que aquí hay músculo y aquí hay músculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si por este orificio entrara de repente materia fecal? Y aquí entra materia fecal, y este músculo cierra el hueco. ¿Qué pasa con esto? Empezaría a haber como una colonización de bacterias. Correcto, y se infecta. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como diverticulitis aguda. Entonces, esto va a generar inflamación de esta mucosa, y el problema de generar la inflamación en la mucosa es que empieza a generar algo que se llama microperforaciones. Es decir, pierdo la continuidad por aquí, por aquí, por aquí, y estas bacterias ¿a dónde van a dar entonces? ¿Al peritoneo o al espacio Al peritoneo, correcto, súper. Entonces, estas bacterias van a estar acá, acá y acá y acá. Van a estar afuera y eso me va a generar reacción inflamatoria. Entonces, esa es la respuesta, pero los pacientes no van a llegar así. Ay, mire, es que se me microperforó el divertículo. Entonces, ¿por qué llegan estos pacientes? ¿De qué se quejan? Pues llegan con un cuadro